Güey, ya, no mames. En este podcast te platicamos todo lo que aprendimos a punta de chingadazos para afrontar la vida. Aquí no encontrarás clichés ni frases motivacionales vacías. Te ofrecemos un enfoque real, íntimo y práctico, desde nuestras propias historias de éxito y fracaso. Y te compartimos las herramientas, estrategias, guías y la ciencia detrás de todo lo que nos ayudó a transformarnos en la versión 2.0 de nosotros mismos. ¡Arre! ¡Vámonos! Hola. Hola, mía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, bien. ¿Cómo va todo? ¿De qué es nuestro episodio del día de hoy? Hoy te lo voy a decir así. Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Por Octavio Paz. No se vayan, se va a poner bueno. Ay, rico. Oye, Mía, ¿alguna vez has cultivado el placer por sí mismo? ¿Alguna vez he cultivado el placer en sí mismo? Yo creo que sí. Bueno, no creo, sí. La respuesta es sí. Y no tiene que ver específicamente con un tema de sexualidad, aunque sí. Es decir, yo personalmente me considero una mujer hedonista en el sentido de que me gusta buscar el placer en todas las cosas que hago, que digo, que tengo a mi alrededor, etc. Entonces, la respuesta es sí. Bien. Mira, al final del día el erotismo es devolver la aventura y el juego y la creatividad a nuestras vidas, ¿no? O sea, esa frase de Octavio Paz me parece maravillosa porque pues, al final del día toda poesía es erótica. ¿Por qué? Porque está alimentando de alguna manera tus sentimientos. Uh-huh. Es como todo arte. El arte evoca algo. Te puede evocar placer, te puede provocar inconformidad, asco, deseo, lo que tú me digas. Sí. Y eso, de eso se trata. Se trata justamente de hablar de cómo nos sentimos. Entonces, hablando de la sexualidad, ¿no? Hoy vamos a hablar del erotismo. Y el erotismo es una parte súper importante de nuestras vidas. Como decías, no necesariamente recae en lo sexual, pero lo erótico es la evocación de esta sensualidad que llevamos dentro. Y todos lo somos. Sí, todos lo somos. Yo creo que en muchos casos cuando no te sientes así, pues tiene más que ver con que en esta ventana de cosas que sí ves, que otros ven en ti, que tú no ves, etcétera, pues se convierte en eso, ¿no? Como en aspectos de ti que tú no te has dado cuenta que tienes, ¿no? O que puedes explotar o que puedes hacer sentir a otra persona a través de tu movimiento, de tu aroma, de, ¿no? Muchas cosas. Así es. Hay un estudio que realizaron es un grupo de médicos y psicólogos. Es ¿cómo se llama? Un colectivo que hablan acerca de todo el tema sexual, ¿no? Y creo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que la sexualidad se alcanza a través de la mente. O sea, tú no de pronto ves una persona y dices, me la voy a dar. Oye, me sorprende, eso que acabas de decir, me sorprende tanto que en este relato de intimidades, el otro día estando en Tinder, o sea, empezamos es más, ni siquiera habíamos empezado a platicar. O sea, literal como fue un hola, hola. Ay, ¿qué buscas en Tinder? No, pues, tú me contestó una cosa. O sea, me contestó así como bajarme en ti para siempre y hacerte que tú y bla, bla, bla. Y no sé qué. Yo dije, gracias, no me interesa. Porque justo es eso. O sea, perdón, yo no me prendo porque me digan eso. O sea, me prende más
como este tema de inteligencia, de, ¿sabes? O sea, hay como mucho más. Es que, mira, al final del día, el erotismo es muy personal, Totalmente. pero también es un tema fantasioso, es un tema que tú creas en tu mente, en el sentido en el que tú lo que tienes que hacer es, pues, imaginarte la sensualidad del otro. O sea, tú cuando ves un par de güeyes que están ahí en la calle y pasa una chava guapa y pues obviamente la voltean a ver, bien, mal, no juzguemos esa parte. Al final del día, y esto es como ya muy, muy hasta de memes, de películas, de todo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo detrás? ¿Están admirando la belleza o lo que están realmente pensando es lo que crea la belleza? Fantaseando. Exactamente, es un tema de fantasía. Entonces pues, tú ves pasar a la chava y empiezas con el, uff, no, bueno, pues está, pero no, o sea, qué bien, o sea, y empiezas a fantasear incluso de cómo te la darías, ¿no? O sea, no va a suceder Y jamás. sucede lo mismo mujeres a hombres, ¿no? O Claro, no, sea, esto va para todos lados. Es un tema de lo que nuestra mente genera y lo que nuestra mente crea. uh-huh. Y eso se llama erotismo. Y el erotismo, entre más sucede fuera de la habitación, más dentro de la habitación se convierte el erotismo en realidad. Uh-huh. Yo, en este sentido, digo, la idea de platicar acerca de esto es, pues bueno, ¿qué es lo que te va a llevar a tener pues esta parte de crecimiento, de intimidad con tu pareja? Si hemos platicado, no, pues es que ya lo perdí, es que ya no me siento como que estamos en lo mismo. Pues sí, tienes que jugar en ello, ¿no? Y tú lo acabas de decir, pues a mí lo que me alimenta más, pues es el tema de pues, un poquito más de inteligencia, ¿no? O sea, que me digas, oye, pues te voy y pum, y te voy a pa, pa, pum, Sí, pas, pues, no, hueva. pues no es lo mío, Uh-huh. ¿no? O sea, mi erotismo, O sí, pero por como eso, para llegar hablando de ahí, mía, y o sí, sea, pero cada para llegar quien, ahí, o sea, ¿no? O sea, como que no es de... sí, no, o sea, no es prende la Ya, estufa y se conectó. exacto, Es exacto. más, hasta para prender la estufa Ya tienes que llegó una la de dos, pizza, o ¿no? sea, pues sí, no. Bueno, pues sí, pero ya llegó la pizza también implica que la pizza se tuvo que cocinar. Claro, claro, O sea, exacto. el tema de inmediatez, de una u otra manera, hay un proceso para construir esa inmediatez. Uh-huh. O sea, no es prendo la luz. Uh-huh. Sí, güey, prende el switch y se prendió la luz, sí, pero para eso tuviste que haber conectado la luz al grid eléctrico y entonces, o sea, ¿sí me explicó? Uh-huh. O sea, tenemos muy perdida la concepción de cómo funciona el entendimiento del erotismo. Y siempre caemos en la sexualidad, es el sexo. Sí, pero el sexo no se logra si no hay erotismo. Uh-huh. Las marcas comerciales que te venden, siempre decimos, nos venden sexo, ¿no? Siempre están sexualizando el objeto, la bolsa, el tenis, la ropa, lo que tú me digas. En realidad no es cierto. En realidad lo que están haciendo es abocar a tu erotismo y ver cómo caes tú dentro de ello. Uh-huh. Tu interpretación. Uh-huh. Es tuya, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo te voy a llevar a esto? ¿Cómo vamos a construir esta parte? Y el erotismo se da antes y dentro de el sexo. O sea, esto es bien importante, ¿no? El año pasado platicamos un capítulo bien padre acerca de eso, ¿no? O sea, cómo te llevo, o sea, cuáles son mis kinks, cuáles son los tuyos, cómo sí, cómo no. Bueno, pero ¿cómo lo logras? Pues tiene que haber un erotismo para esto. Es una fantasía, es un deseo de, ay, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, lo voy a planificar, no lo voy a planificar. Hay gente que le sale súper natural y de, ¿no? Como dicen por ahí, choro mata carita, ¿no? Y hay gente que no, hay gente que lo tiene que preparar más, tiene que setear el mood, o sea, estás o no estás, hay que leer a la otra persona. Que eso nos lleva al avoidant y al Claramente. anxious, etcétera, Sí, que ya vimos en otros capítulos. Los attachments son muy particulares, pero al final del día, sin importar cuál sea tu attachment, siempre vas a tener erotismo. El erotismo es una parte esencial de el imaginario sexual que todos tenemos. ¿Y cómo vas a llegar a ello? O sea, ¿tú cómo llegas a ello?
¿Yo cómo llego a ello? ¿O qué es el erotismo para ti mejor? ¿Qué es el erotismo para mí? Para mí em, es, es sensualidad. Para mí el erotismo es una especie de danza que se genera a través de tus movimientos, que se genera a través de tu tono de voz, que se genera a través de miradas, incluso de cómo te sientes tú en tu propia piel, ¿sabes? Claro. Cómo te conduces, cómo te ríes, ¿sabes? Que tu apertura hacia las cosas, hacia la forma en la que observas la belleza. Para mí ese es el erotismo, ¿no? O sea, como realmente poder saborear cada uno de los momentos, desmenuzarlos así, Rico. rico. Yo creo ¿Para que ti? para mí el erotismo es la poesía que hay dentro de todo lo que me rodea. Como, no cómo me hace sentir a mí, sino cómo yo hago sentir al hábito que me rodea. Y no necesariamente estoy hablando de una mujer, ¿no? O sea, es un hombre, es en lo que practico, en lo que leo, en lo que veo, en lo que pinto, en lo, ya sabes, o sea, ahí es donde lo encuentro. O sea, cómo logro evocar sensaciones y sentimientos a través de ello. Y obviamente, pues, lo que eso me lleva a mí. Además, el erotismo, te voy a decir algo, lo puedes dividir en la parte visual, auditiva, ¿no? Es muy sensorial, gustativa, olfativa. ¿Dónde está? Yo creo que a mí lo que me gustaría lograr con este podcast es que ustedes allá afuera logren crear estos vínculos de intimidad, entendiendo mejor el erotismo. ¿Cómo vas a volver a prender la flama? ¿O cómo esa flama que tienes la Incluso explotas? cómo te, creo que la respuesta pudiera ser cómo te seduces a ti mismo. Sí, o sea, qué es? Yo creo que esa pregunta que te hice es bien importante, ¿no? ¿Qué es erótico para ti? O sea, ¿qué prende tus sensaciones eróticas? ¿Es el olor? ¿Es la vista? ¿Es el tacto? ¿Es una combinación? ¿Son palabras? ¿Qué es? ¿No? O sea, y pregúntate también, yo creo que para lograr eso también pues, tienes que decir o preguntar cuál es la experiencia más erótica que hayas tenido que no fue sexual. Ay, qué rica pregunta. ¿Cuál es la experiencia erótica que no haya sido sexual? Que no haya sido sexual. No está fácil, No está fácil. pero piénsenla, pregúntensela. ¿Cuál es la experiencia más erótica que he vivido sin que sea sexual? Y es que puede ser desde sentarte a ver un atardecer, ¿no? O Puede sea, puede ser, ser para cada cualquier quien puede cosa. ser lo que sea. Claro. Usualmente tiene que involucrar a otra persona, ¿no? De preferencia, si no... No bueno, necesariamente, no. Sí, tienes razón. Pero bueno, ¿qué es lo que te lleva a ese erotismo? ¿Qué es esa parte que te lleva a decir, o sea, Uf. o sea, me mojé de ver el atardecer, como dices, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo te lleva? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Cuándo es cuando te sientes tú que estás en este top máximo de erotismo? O sea, sería cuando te sientes más libre, ¿no? O sea, No ¿qué sé, es? que para ti, o sea. Por eso, para mí, yo digo que para mí es cuando me siento más libre, cuando tengo la libertad de sentir todo. ¿Y por qué no habrías de tenerla? Porque pues, muchas veces estás haciendo actividades o estás trabajando o estás en un podcast o hay cosas en las que no necesariamente te permites ser erótico, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, es un tema de cuándo me siento más libre. O sea, libre, y cuando me refiero a ser libre, no me refiero a, ay, soy libre y corro desnudo por las calles, ya me liberé de la cárcel. No, no, o sea, cuando sientes, o sea,
te sientes en esa libertad de sentir, ¿no? Esa sensación, cuando te pasan esa mano por la espalda y, o sea, no tiene que llegar ni siquiera al glúteo, con que ya te hagan sentir eso, es sentirte libre de sentirlo, Ajá. ¿no? O sea, liberarte de tus estigmas, liberarte de tus complejos, y nada más sentir. Uf, ya la sentí así, la manita, es más, la estoy sintiendo. Rico, ¿no? El olor de la otra persona o de una flor. Yo tengo un par de flores que o sea, cada vez, o sea, no sé qué tengan igual y tendría que ser una regresión, y yo qué sé, pero hay flores que para mí son, o sea, el aroma es súper sensual, por absurdo que parezca. Eh, o sea, los nardos me encantan. Huele un nardo y me parece, o sea, me parece erótico. O sea, Sí, ¿sabes? bueno, por de ahí los perfumes, ¿no? Obviamente. Claro, de ahí los perfumes. Además, me recordaste aquel libro del perfume, ¿te acuerdas? Qué Ujú, maravilloso era qué ese libro. maravilla. O sea, tal cual, ¿no? Oye, otra pregunta que creo que es importante que te hagas es, o sea, esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿qué sensaciones vives? O sea, ¿prefieres el agua caliente o la fría? O sea, ¿qué te hace sentir? O sea, ¿qué se acopla más con tu cuerpo? ¿Es una pregunta para mí? No, no, digo, o sea, Pues, para todos, digo, tú, si a la quieres audiencia, por contestarla, favor, contéstala. contéstenla. ¿Prefieres dar o recibir? Esa sí te la hago a ti. ¿Prefieres dar o recibir? Yo creo que prefiero las dos cosas. Ok. O sea, ¿Por qué? porque también me gusta tener el control, pero no siempre. Me gustan las dos cosas. Te gustan las dos cosas. Sí, sí, sí. Y eso es algo que he descubierto con el paso del tiempo. Como que mucho tiempo viví engañada, que eso también es parte del tema del erotismo, ¿no? Cómo lo metes en un sistema de creencias que quizá no es el tuyo. El tuyo, exactamente. O sea, y no necesariamente, y fíjate, esa parte, qué padre que hiciste esa pregunta, bueno, esa reflexión, porque es parte de tu set de creencias, pero no necesariamente tus creencias y el erotismo van de la mano. O son tus creencias eróticas o son tus creencias sexuales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en teoría debes de sentir? Porque luego nos dicen tal cual, pues tú deberías de sentir tal. No, nunca lo he sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te ha? Por eso te digo, es una parte para mí esa parte que te digo es, ¿cuándo te sientes más libre? Si tú te haces esa pregunta, es porque estás totalmente rebasando estos límites o estas creencias que tienes. Sí, sí, de acuerdo. Y ahí es donde aquí es donde yo me siento más libre. O sea, aquí es donde me dejo ir, ¿no? A mí me gusta más dar que recibir. Muy bien. Lo disfruto mucho. A mí, o sea, creo que parte también del erotismo es aprender qué cosas te dan, qué cosas te dan placer, ¿no? O sea, te da placer ver al otro, te da placer verte a ti, sentir tú, que el otro sienta, o sea, es como... Lo que te digo, ¿qué sentido guía más tus experiencias eróticas? Lo visual, lo táctil, lo auditivo, lo olfativo, el gusto, ¿qué? O sea, no para todos es igual. Hay gente, y además no todo el tiempo es lo mismo, vas evolucionando como todo. Y de pasas, o sea, usualmente cuando somos jóvenes, el tacto es mucho más erótico que cualquier otra cosa, ¿no? El que te roza en la piernita cuando estabas ahí en la escuela, ¿no? El brazo, ay, ¿no? Y luego no, igual es auditivo, ¿qué estás oyendo? O sea, y de ahí también se derivan tantas de estas, bueno, estoy hablando fuera de lugar porque no sé si sea o no sea, pero está interesante, me voy a poner a investigar eso, pero yo creo que también de ahí derivas mucho cuáles son tus kinks o cuáles son tus filias, ¿no? Porque si lo que te gusta de cuando esta gente que no sé cómo se llama la filia, pero que te gusta tener sexo en lugares públicos, ¿qué es? Más allá de obviamente que igual y te cachan, ¿no? Porque pues es parte como de esa, pero entonces es auditivo, es visual, ¿no? O sea, me gusta que me vean, me gusta,
Escuchar a los oír, pajaritos allá afuera. sí, o la gente en el metro, yo qué sé, ¿no? Cada quien tiene lo suyo. Entonces esa parte es bien padre. Si tú puedes hacerte esa pregunta y contestártela. Y además, justo lo que les decía hace un momento, o sea, esta onda de poder entender también por qué te gusta lo que te gusta. Claro. ¿Sabes? O sea, ¿de dónde viene? Para que justo puedan saber si eso viene por un sistema de creencias o si es suyo. Y en el caso de que viniera por un sistema de creencias de algo que no es suyo, como que ahí lo que toca es decir, ok, ya me di cuenta que esto no era mío, que esto era algo que viene del colectivo, o algún rollo que yo traía, lo que sea. Entonces ahora lo que toca es descubrir si te sigue gustando o Claro. no, y si lo sigues queriendo hacer o no, y desde qué punto de vista. Porque puede volverse mucho más disfrutable cuando te das cuenta que no es impuesto por creencias, ¿sabes? Sino que más bien es algo que realmente disfrutas. No, y además, ¿quién eres? ¿No? En esas creencias. O sea, por ejemplo, ¿quién eres en el sexo? ¿Eres el rebelde? ¿Eres el dominante? ¿Eres el sumiso? ¿Qué eres? Y viene parte de lo que estás diciendo. ¿Cuáles son tus creencias? Porque en una de esas te dijeron, no, los hombres siempre son los que mandan y dicen. Y pues en una de esas, no, y a mí lo que me gusta es que me amarren, me peguen, me castiguen y, ¿no? Pues entonces tú no eres dominante, eres sumiso. O sea, ¿dónde te sientes tú más conectado con tu sexo? Y a veces esas preguntas son bien difíciles de hacer en la intimidad, Sí. pero o de explorarlas incluso, porque hasta nos da pena, nos da miedo explorarlas con nuestras parejas, porque no, pues, ¿qué tal? ¿Qué va a pensar de mí? Yo creo que no hay nada más rico que poder conectar con una persona que esté abierto a tener estas conversaciones, que se vuelvan conversaciones divertidas, deliciosas, sí, nutritivas, ¿no? O sea, Sí, que, sí. que no sea como justo lo que acabas de decir. O sea, yo conozco a una chica que ella cuando le proponía cosas a su ahora ex, afortunadamente, o sea, el cuate le contestaba así como, pero por qué habría de hacer eso, ¿no? Sí. O tú eres una tal por cual por querer hacer eso. Y era como, ¿what? O sea, ¿de Pues, qué oye, pues hablas? estamos hablando de nosotros, ¿no? Claro. O sea, oye, Es más, sí, oye, además, ¿qué te importa? O sea, es como no, pero entender también que tu sexualidad es tuya. es tuya. Y además entender que si eso es lo que a ti eróticamente te prende, también tú tienes que entender qué es lo que a la otra persona le prende. Porque si no estás ahí también, pues entonces no va a haber placer de ninguno de los dos lados. Totalmente. ¿No? O sea, yo no digo que siempre tengas que caer en lo que la otra persona dice, pero sí creo que debe de haber un tema donde vas y vienes en este tema de la relación, de decir, oye, sí me permito o no me permito. Y por ejemplo, eso creo que es bien importante, ¿no? O sea, ¿a dónde te lleva el sexo? Y la pregunta cuando te digo es, ¿a dónde te lleva el sexo? Es, ¿Te hacen sentir todavía más libre? ¿te hace sentir libre o te lleva a un lugar de abandono? O te lleva a un lugar de restricción, o te hace sentir poderoso, te hace sentir traviesa, ¿qué te hace sentir? ¿Trasciendes, comulgas? O sea, es bien importante entenderlo. Sí. Pero ¿sabes qué? Que no te das cuenta hasta que te lo preguntas. Claro. O sea, porque no es como que, ¿no? O sea, te envuelves en el sexo y luego el sexo se puede volver aburrido, ¿no? Porque igual no estás consciente ni de por qué, o sea, si estás disfrutando o no, y por qué, y no, Es como se van cuando cosas se a tu vuelve cabeza. mecánico, ¿no? O sea, es Sí, cuando pero yo creo que dices, tiene que ver más allá. como por obligación, que dices, es que tengo que cumplir porque pues, o sea, sí, si estoy casado, estoy con una persona, pues tengo que cumplir, ¿no? Por lo menos pues, tengo que tener sexo. No lo veas como una obligación, porque entonces, si tú lo estás viendo como una obligación, el sexo para ti te está llevando a un lugar de, pues, ¿qué sería? Como de... Pues sí, de tedio, pues no de tedio, yo creo que más bien es como encontrar que tu lugar entonces, cuando tú piensas en la sexualidad, es de obligación. Estoy obligado a. Entonces, no, a ver, por eso te digo que el erotismo es tan importante en la sexualidad, porque si tú entonces juegas con el erotismo, entonces no es una obligación, es un placer y eso es lo que tiene que ser. Y, bueno, en una de esas, pues hay gente asexual. A mí
pero no dejan de ser eróticos, Ujú, porque no deja de evocar sensaciones y sentimientos en ti. ujú, Algo. ujú. Tal vez pues, es una plática, tal vez es un... O sea, no tiene que ver, lo que te digo, no tiene que ver con el sexo per se, pero sí te tiene que llevar a un lugar y que entiendas cuál es ese lugar donde estás, porque si no, no lo vas a disfrutar. O sea, entendamos que el erotismo es una parte esencial de nuestro colectivo, ¿ok? Y como decías de tu amiga, oye, a mí lo que quiero es que pues sí, me quiero vestir de puta y quiero que me trates como tal. Ok, está bien, pues qué padre, ¿no? Entonces yo también, entonces déjame me erotizo con este tema. Ujú, ¿Cómo lo logro? ¿A qué me lleva? ¿Cómo me lleva? No quiere decir que lo seas, ujú. Claro, es es, un rol. es un rol. Es completamente un rol. Eso es parte de las cosas que tienen que entender. O sea, todo lo que sucede en esa intimidad es un maldito rol, ¿no? O sea, no hay juicios, o sea, no tendría por qué haber juicios, no tendría por qué, o sea, hay mucha gente que también se guarda muchísimos prejuicios justo por eso les insisto, revisiten su sistema de creencias. O sea, yo conozco también algún par de personas que en su familia todo era de, no, no puedes hacer eso, no, ni se te ocurra, no, bájate la falda, no, Sí, súbete la blusa, no, o sea, bueno, o sea, acomódate pues, ¿no? O sea, que no se te vea nada, etcétera. Y hoy, la verdad es que ellas mismas me han compartido que son súper infelices en su sexualidad. imagínate. Entonces, ojo, todo tiene solución, ¿eh? O sea, sistema de creencias, revisítenlo, entiéndanlo, desmenúcenlo, ¿por qué les gusta lo que les gusta? ¿Por qué sienten que no pueden hacer tal cosa? ¿Por qué podrían o no podrían atreverse a hacer A o B? Empiecen con ustedes, ni siquiera empiecen con su pareja, empiecen con ustedes, ¿no? O sea, realmente revisitar y reevaluar lo que tienen, ese erotismo les va a llevar a ser mucho más plenos, a vivir esa próxima sesión de intimidad de una manera ultra deliciosa en todos los aspectos. En todos. Entonces, no dejemos de lado el erotismo. Creo que el erotismo es una parte esencial de nuestra vida en pareja, de nuestra sexualidad, Y aunque no estén en pareja, todo, todo. anoten todas las cosas durante el día que diga, o sea, yo por ejemplo estoy viendo un cuadro enfrente de mí y le puedo encontrar tantas cosas que pudieran hacer despertar algún tipo de erotismo en mí. O sea, anoten todas las cosas que los hagan sentir desde la mañana, el olor a lo mejor del café, el olor a un té, o el vaporcito del té, no sé, anótenlo, Algo. Disfrútenlo. disfrútenlo. Hay que gozarlo. Y nos cuentan. Ay, sí, por favor. Venga. Adiós. Bye.